¿Cómo están, estimados amigos de este canal de YouTube? Cumpliendo el mandato constitucional, hace unos días el presidente del Consejo de Ministros, el señor Bellido, y el ministro de Economía y Finanzas, el señor Franklin, asistieron al Pleno del Congreso para sustentar el presupuesto público para el año 2022, para el siguiente año. El proceso presupuestario está establecido por la Constitución, tiene que elaborar en primer lugar un proyecto, el Ejecutivo, a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas. Ese proceso dura meses, todas las instituciones públicas están involucradas, y con una metodología que el MEF establece, todas las instituciones del sistema de presupuesto elaboran el proyecto. Cuando el proyecto está terminado, se aprueba en el Consejo de Ministros y se emite antes de fines de agosto al Congreso de la República. Eso ya se ocurrió. El primer paso ya, con los documentos en el Congreso de la República, proyecto de ley de presupuesto, proyecto de ley de endeudamiento público y proyecto de equilibrio financiero para el año 2022, el primer paso, digo, es que asista el presidente del Consejo de Ministros y el ministro de Economía y Finanzas para sustentar los aspectos principales de este presupuesto ante los congresistas. Y luego, en los meses de septiembre, octubre y noviembre, los congresistas discuten los diferentes pliegos, sobre todo de gastos, ¿no? Sector por sector, institución por institución, y antes de fin de año el Congreso aprueba el presupuesto para el ejercicio fiscal siguiente, en este caso el 2022. Bueno, lo primero que hay que decir de este presupuesto del 2022 todavía en proyecto es que asciende a 197.000 millones de soles. ¿Qué nos dice esa cifra? Traducida a dólares, me parece que por ahí es que hay que explicarlo, da 48.000 millones de dólares. 48.000 millones de dólares es todo lo que gasta el Estado en todos los gastos: salud, educación, defensa, interior, pago de servidores públicos, inversiones, pago de deuda, pago de pensiones, todo. Gobierno nacional, gobiernos regionales, gobiernos municipales, 1.800 municipios distritales, 180 por ahí municipios provinciales, 25 gobiernos regionales y 18 ministerios más instituciones adjuntas. Todo ese aparato público gasta 48.000 millones de dólares en el 2022, gastará en el 2022. ¿Pero qué son 48.000 millones de dólares? Es menos de la cuarta parte del Producto Bruto Interno, o sea, del total de riqueza que se tiene que generar o de ingreso que se tiene que generar en un año en el Perú. Dicho de otra manera, y esto me imagino que el señor Castillo, el señor Bellido, no sé si entenderán estos temas, pero por lo menos el ministro de Economía les habrá explicado que todo lo que dijeron en la campaña que podían hacer, por ejemplo, el 10% del PBI para educación, 10% del PBI para salud, eso no se puede hacer. Y de hecho, el presupuesto que ahora está presentando el gobierno de Perú Libre para el ejercicio 2022, ya este es el presupuesto del nuevo gobierno, pues lógicamente tiene que pisar tierra y con las cifras en la mano de los ingresos y los gastos posibles, darse cuenta que casi todo lo que dijeron que podían hacer, pues no es factible o no es factible en el tiempo en el que ellos pensaban hacer. Entonces, 48.000 millones de dólares o 197.000 millones de soles es más o menos, ¿no?, la cuarta parte del total del gasto nacional o ingreso nacional, que comúnmente llamamos Producto Bruto Interno. En consecuencia, ¿quién o quiénes cubren las otras, digamos, 3/4 partes de lo que necesita el Perú? La inversión privada. Nosotros, las personas naturales, las personas jurídicas, no el Estado. Lo entenderá el señor Castillo, lo entenderá el señor Bellido y todos los otros ministros y autoridades del nuevo gobierno, que todo el esfuerzo estatal, si es eficiente, que muchas veces no lo es, solo puede atender a la cuarta parte de las necesidades que tiene el Perú. El resto depende del sector privado. ¿Y qué pasa con el sector privado? Que obviamente está desconcertado, está desconfiado, no cree que el país va a avanzar, porque las medidas que se anuncian, las respuestas que se dan en las entrevistas, las inacciones en muchos temas fundamentales, las malas decisiones, los malos nombramientos, solo generan incertidumbre
solo generan desconfianza y por lo tanto, entonces, este presupuesto no solo es insuficiente para todo lo que necesita el Perú, sino que la otra parte, la parte más importante, tampoco va a ser la que debería ser, porque la gente, las empresas, estamos desconfiando de la capacidad que tiene este gobierno de poder hacer bien las cosas. La noticia del presupuesto salió porque hábilmente, seguramente el ministro de Economía es el que ha dado esta idea, la noticia se publicó por el lado del presupuesto por funciones. Y entonces, claro, del presupuesto por funciones, educación tiene, digamos, 35.758 millones de soles, salud 22.000 millones de soles, agricultura 4.600 millones de soles, transporte 19.000 millones de soles, etc. Y entonces, claro, para los que no entienden mucho cómo estos números se descomponen, el gobierno está cumpliendo su tarea de atender más a educación, más a salud, más a agricultura, como dijo el candidato Castillo cuando estaba en campaña. Claro, por funciones, parece. Pero la verdad de las cosas es que si uno entra al mismo presupuesto, está, por cierto, lo pueden revisar, está en la página web del Congreso de la República, en proyectos de ley, ahí están los 3 proyectos completitos, los pueden leer, yo ya lo hice. Bueno, del total del presupuesto, esto es lo que no se ha dicho, el total del presupuesto del gobierno nacional o gobierno central, más del 62% es para gasto corriente. Esto es remuneraciones para los que ya trabajan en el sector público, pensiones para los que ya están jubilados o provisiones de pensiones para los que se van a jubilar, pago de bienes y servicios, de todo el aparato estatal, ¿no? Solo el 22% es para inversiones y 16% ya es para pago de deuda. Lo propio ocurre en los gobiernos regionales y gobiernos locales. El presupuesto se divide 70% más o menos para el gobierno nacional, 18% para el gobierno regional y alrededor de 11% para los municipios. De manera que el peso principal del presupuesto lo tiene el gobierno nacional, con todos sus ministerios y entidades descentralizadas, y de allí, como digo, más del 62% es gasto corriente. O sea, de cada 10 soles, más de 6 soles ya están comprometidos para remuneraciones, pensiones y para compra de bienes y servicios. Por lo tanto, lo que se pueda hacer realmente con este presupuesto en el año 22 para mejorar el sistema de salud pública o para lograr una educación de calidad, que son temas que sin duda son importantes y necesarios, es muy poco, porque ya visto el presupuesto, ya no por función, sino por tipo de gasto, corriente, de capital, deuda, etcétera, hay muy poco margen de maniobra en este presupuesto. Segunda idea importante. La primera fue que el Estado solo cubre la cuarta parte de lo que necesita el país, con todo su presupuesto. Aunque eso recién lo hayan aprendido, ojalá, el presidente y sus colaboradores. Lo segundo es que no es que sea un presupuesto a favor de la educación y la salud. Es un presupuesto que, como ya sabíamos, tiene fundamentalmente su gasto orientado a pagar las planillas de educación, pagar las planillas de salud, comprar los bienes y servicios de educación, comprar los bienes y servicios de salud, y muy poco para inversión, muy poco para gasto de capital y cada vez más para deuda, porque es a través de la deuda como estamos financiándonos. Lo otro importante, tercero, del comentario general que hago en este video sobre el presupuesto, es que los supuestos macroeconómicos, que son los sustentos a través de los cuales se construyen las cifras de ingresos y de gastos, son discutibles. Es decir, en la página 10 de la exposición de motivos que está luego del proyecto de ley, ¿no?, se puede ver claramente cuáles son estos supuestos macroeconómicos. Primero, se está suponiendo que el próximo año, el 22, vamos a crecer 4,8%. Pues yo puedo decir, como varios analistas, que ese crecimiento hay que mirarlo con cuidado. ¿Por qué? Porque uno de los principales fundamentos del crecimiento es la inversión, y fundamentalmente la inversión privada. Y la inversión privada claramente
en este momento está paralizada, no está creciendo y estamos en 2021. Y en el 2022, si siguen estas políticas que generan incertidumbre, desconfianza, no veo por dónde crecería la inversión privada. Y si la inversión privada no crece, no veo por dónde crecería fuertemente el Producto Bruto Interno el próximo año. Así que yo quisiera que crezca más que 4,8%, pero a la luz de lo que estamos viendo y experimentando, pues ya empezamos a dudar de lo que pueda ser el 2022 las cifras macroeconómicas. Luego están colocando como supuesto macroeconómico del 22 una inflación de 2,8%. Sin embargo, hoy en el 21 tenemos una inflación casi de 5% anualizada. O sea que ya, digamos, los datos están, sobrepasando, la realidad está sobrepasando los supuestos en que se sustenta el presupuesto del 2022. Por otro lado, se está planteando un tipo de cambio promedio del 3,94 soles por dólar. Y hoy, año 21, estamos en 4,10 soles por dólar. Entonces, se está suponiendo que el tipo de cambio va a bajar. Pero si las medidas que se anuncian, las disposiciones que se toman y las ausencias de inconsistencias y malos nombramientos que se están produciendo, solo están generando más bien incertidumbre, y parte de la explicación de la elevación del tipo de cambio a 4,10 es producto de esa incertidumbre política. Entonces, creo que ya con estas tres cifras, crecimiento, inflación y tipo de cambio, ya este presupuesto hay que mirarlo con cuidado. Porque si las cifras no son las que dice el documento, si el crecimiento es menor, si la inflación es mayor o el tipo de cambio no baja, sino al contrario se mantiene o sube, entonces los ingresos van a ser menores a los que se dicen, en soles, y los gastos van a ser mayores a los que se dicen. Finalmente se plantea, entre otros supuestos, un déficit fiscal de 3,7% del PBI. Y en este momento, como consecuencia de la pandemia, estamos alrededor de un déficit sobre el PBI que está cercano al 9% del PBI. No sé cómo pueden bajar el déficit fiscal a 3,7 el próximo año con la cantidad de gastos que están anunciándose que se van a hacer. En consecuencia, un cuarto elemento de incertidumbre, crecimiento, inflación, tipo de cambio y déficit fiscal, no parecen ser supuestos macroeconómicos que estén muy alineados con lo que puede pasar el 2022, teniendo en cuenta lo que estamos observando aquí en el 2021. Dicho esto, los fundamentos del presupuesto parecen no estar muy alineados con lo que estamos viendo ocurre en la realidad. Y por cierto, los supuestos son supuestos, no son la realidad, pero claro, tienen que aproximarse lo más posible. Y si vemos ya que las cifras del 21, así, cerrando el 21, que son estos meses que faltan, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, son cifras que no se parecen a las que se dicen ocurrirán en el 2022, ¿por qué tendría que producirse ese cambio si aparentemente no tienen la menor intención de cambiar las políticas económicas o el pensamiento que tienen de qué es lo que hay que hacer en el Perú? Presupuesto público del año 2022. Radiografía de un gobierno sin plan, sin ideas y sin equipo humano.